Lo que vamos a ver ahora son las posibilidades de análisis que nos da el sistema informático perinatal. El SIP nos da la posibilidad de acceder a información de nuestra base de datos mediante dos vías de análisis. La primera es a través de la generación de reportes automáticos que se elaboran de los datos cargados en nuestra base. Les voy a mostrar cuáles son los reportes automáticos que se pueden elaborar a partir de los datos cargados en los registros del formulario SIP-NIER-MIS o SIP base, de acuerdo con su nombre corto, y vamos a ver algunas consideraciones. Para esto, debemos ir al menú, que son las tres líneas que se encuentran debajo del mundo, y seleccionar la opción Reportes. El primero que nos muestra es el reporte de estadísticas básicas, y cuando la base tiene un gran número de casos, el procesamiento de los mismos puede demorar algunos minutos. Acá el reporte ya está emitido, y este reporte de estadísticas básicas nos arroja información sobre indicadores perinatales, características y patologías del embarazo, antecedentes obstétricos, calidad del control del embarazo, mujeres vacunadas, cuándo se hicieron los controles, si se les hizo el BRL, si se les solicitó el VIH, etc. Luego, características del inicio y terminación del parto y datos del recién nacido. Es importante considerar que el reporte se va a emitir sobre el total de la información disponible en el SIP. Es decir, que si ustedes quieren conocer las estadísticas básicas correspondientes a los nacimientos que se produjeron en su maternidad, antes deberían aplicar un filtro. Con lo cual vamos a establecer este filtro y pedirle que nos emita un reporte de estadísticas básicas solo para los nacimientos, haciendo la siguiente selección. Como vieron en el video sobre el llenado del SIP base, la variable parto-aborto es importante para discriminar a qué datos corresponde el reporte que estamos emitiendo. Les voy a mostrar cuál es la variable parto-aborto en el formulario del SIP base. Esta es la variable parto-aborto. Si nos posicionamos sobre la variable, en este cuadradito, esta ventanita blanca, vemos el nombre de la misma. Se llama parto/aborto. Y la vamos a buscar para establecer el filtro. La comenzamos a escribir, ahí nos las muestra. Entonces le decimos que queremos que solamente nos muestre las estadísticas básicas para los partos ocurridos en la maternidad y emitimos el reporte. Entonces acá obtenemos el reporte solicitado. Si quisiéramos luego comparar estas estadísticas con las estadísticas de las mujeres adolescentes, debemos agregar el filtro para las mujeres menores o iguales a 19 años. Vamos a ver entonces cuál es la variable edad para seleccionarla entre los filtros. Acá tenemos edad de la madre, nos posicionamos sobre la variable y vemos que se abre el cuadrado blanco que dice edad materna. Ese es el nombre de variable que debemos ubicar entre los filtros disponibles. Nos muestra varias opciones de edad materna, vamos a elegir esta que es la variable continua. Seleccionamos menor o igual, digitamos 19 años y le pedimos que emita el reporte. Acá obtuvimos el reporte entonces de las estadísticas básicas de los nacimientos para las mujeres adolescentes.
Si quisiéramos imprimir estos reportes, vamos a la opción imprimir, y acá lo tenemos. Lo imprimimos o también lo podemos convertir a PDF, guardarlo como PDF. Ahora vamos a ver cuál es la siguiente opción de reporte que nos da. Para esto vamos a sacar el filtro de edad materna, vamos a dejar el filtro partos y le vamos a pedir que nos muestre el reporte de indicadores Robson. Acá se emitió el reporte de indicadores de Robson, que nos informa el total de las mujeres en cada uno de los grupos de Robson, la cantidad de cesáreas en cada uno de los grupos, el tamaño relativo del grupo, es decir, el total de las mujeres en el grupo 1 sobre el total de las mujeres de la base, luego la tasa de cesáreas por grupo, y por último, la contribución de cada grupo a la tasa de cesáreas global. Finalmente, vamos a ver el reporte de indicadores para Nieder-Miss, y para esto vamos a quitar el filtro de parto y de aborto, porque podemos querer ver los indicadores de Nieder-Miss para todas las mujeres asistidas en la institución, ya sean partos o ya sean abortos. Y solicitamos emitir reporte. Este reporte nos muestra el cálculo de la razón de morbilidad materna extremadamente grave, el índice de mortalidad, la relación Nieder-Miss mortalidad materna y la relación criterio-paso. Ahora vamos a ver cuál es la segunda forma de análisis. La segunda vía para analizar nuestros datos que admite el SIP es mediante la utilización de la opción Analizar datos, que podemos encontrar también en el menú de la derecha. Lo más sencillo sería conocer la descripción o distribución de una variable. La opción Descripción está habilitada para variables categóricas y continuas, agrupando las continuas de acuerdo con criterios determinados por los expertos de CLAP. Mientras que la opción Distribución de una variable solo se habilita cuando vamos a analizar variables continuas. Para ver esta primera diferencia, les propongo analizar edad materna. Primero vamos a ver entonces en el formulario cuál era edad materna, que ya lo vimos recién, pero lo vamos a recordar. Vimos que edad materna es una variable continua. Vemos la distribución de la edad materna. Esto nos muestra la cantidad de casos de mujeres de cada edad. Vemos que tenemos un 4% sin datos. Y luego su histograma. Si seleccionamos para la misma variable la opción Descripción, nos muestra la descripción de la edad por grupos, presentándonos como categorías a las adolescentes precoces, al grupo de adolescentes de 15 a 19, al grupo de mujeres en edad óptima, las mayores de 35 y demás. Y luego nos presenta un gráfico de barras para estas categorías de edades. Otro ejemplo que podemos querer analizar es la frecuencia de Nieder-Miss que tuvimos en el hospital.
Para eso vamos a seleccionar la variable. Antes vamos a chequear cuál es el nombre de la variable en el formulario. Esta es la variable resumen, variables para identificar casos de near miss. Si nos posicionamos sobre una de las opciones, nos dice que se llama variables para identificar casos de near miss. Y la vamos a buscar entonces en la opción de los reportes. Y solicitamos la descripción de esta variable. Como ustedes pueden ver, hay casi 37% que tienen falta de dato en el formulario. Esto se debe a que se dejó vacía la variable resumen. Esta es la variable resumen. Si dejamos vacía esta variable, lo que ocurre es lo que estamos encontrando acá, que tenemos un 37% de falta de datos. Con lo cual, tenemos otras formas de aproximarnos a la frecuencia de near miss, pero será realizando un cálculo bastante más complejo, que incluirá saber cuántas pacientes tuvieron un sí en algunas de las patologías que corresponden a un near miss. Lamentablemente, con ese 37% de falta de datos, es decir, de incógnita, sobre la presencia o no de un caso de near miss, los resultados que obtenemos carecen de credibilidad. Porque si tengo casi un 73% de mujeres sin un criterio de near miss, esto es más menos 37%, que es la incógnita de aquellos casos a los que no sé cómo le fue. Se considera que una buena base de datos se le tolera un máximo de 5% de missing data o de dato faltante. Pero siguiendo con el ejemplo y con la finalidad de enseñarles el uso de esta forma de análisis, obviaremos la realidad del porcentaje de falta de datos que tiene la base y vamos a continuar utilizando algunos filtros. Podríamos también querer saber cuántas pacientes de mi maternidad mayores de 35 años tuvieron un caso de near miss. Para eso vamos a utilizar la variable edad nuevamente y vamos a comprobar cuál es el nombre en el menú. Acá la encontramos, es la que ya habíamos utilizado. Seleccionamos mayor a 35 años y obtenemos la descripción. Bien, lo que obtenemos acá es que 10.090 mujeres constituyen el denominador, es decir, son mujeres de más de 35 años, de las cuales 65 tuvieron un caso de near miss. Quisiéramos también preguntarnos cuántas de estas mujeres tenían un antecedente de hipertensión. Y para eso debemos activar otro filtro, presionando sobre este botón que tiene una flecha verde. Acá nos despliega de vuelta los filtros y vamos a buscar entonces cuál es la variable antecedentes de hipertensión. Antecedentes de personales de hipertensión está en la primera sección y se llama antecedentes hipertensión entre paréntesis personales. Vamos a buscarla entonces entre los filtros. Y le pedimos la descripción de esta salida. Esta salida lo que nos muestra es que tenemos 1.345 mujeres mayores de 35 años y con antecedentes de hipertensión, de las cuales 11
tuvieron un caso de Niermis. Es menos del 1% de la base, bueno, siempre recordando que tenemos este problema de la falta de datos, y acá nos muestra el gráfico de barras. Por último, podríamos querer saber cuántas pacientes mayores de 35 años con antecedentes de hipertensión o con preeclampsia o eclampsia tuvieron un caso de Niermis. Lo que voy a hacer es buscar el nombre de las variables antecedentes de preeclampsia y de eclampsia y las vamos a agregar a nuestros criterios. Antecedentes de preeclampsia se llama de esta manera, y la variable eclampsia es antecedentes de eclampsia entre paréntesis personales. Así que vamos a buscarlas. Y sacamos la descripción de la variable. Acá obtuvimos la descripción de cuántas mujeres tenían edad materna mayor a 35 y antecedentes de hipertensión y antecedentes de eclampsia y antecedentes de preeclampsia. Eso nos da un total de 4, de las cuales ninguna tuvo una variable para identificar casos de Niermis. Pero acá hay algo que debemos tener en cuenta y es el uso de los conectores. Los conectores son el AND y el OR. Como ustedes ven, acá por defecto los criterios se fueron agregando utilizando el AND. Si sacamos el análisis de esta forma, sin incluir los paréntesis, se priorizan los criterios unidos por AND y esto nos arroja un resultado que no es el que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que nos muestre todas las mujeres con edad materna mayor a 35 años y que hayan tenido antecedentes de hipertensión o eclampsia o preeclampsia. De tal manera que tenemos que reformular estos filtros. Y lo haremos de la siguiente manera. Con este botoncito que dibuja un paréntesis y 3 puntos, vamos a darle lógica a nuestra solicitud. Tenemos primero el filtro de edad materna, solicitamos que incluya otro criterio con el botón verde, y dado que a partir de aquí los criterios que incluyamos se van a vincular con el OR, le incluiremos un paréntesis antes de incluir el primer criterio que pretendemos conectar. Ahora cambiamos y ponemos OR. Y volvemos a sacar la descripción. Bien, de esta manera, lo que obtuvimos es que hay 639 mujeres mayor a 35 años y que tuvieron antecedentes de preeclampsia o eclampsia o de hipertensión, de las cuales 8 tuvieron un caso de Niermis. Y acá está la gráfica de barras. Con esta explicación, cubrimos las posibilidades de análisis que nos ofrece el CIP+, y si lo desean con fines de práctica, pueden acceder a una base de datos que tiene casos de prueba mediante el link y las credenciales que les voy a dejar a continuación. Muchas gracias.